Muy bien, vamos a continuar entonces con el siguiente tema, medidas de dispersión, conocido también como medidas de variabilidad. ¿Qué cosas son las medidas de dispersión o las medidas de variabilidad? La dispersión es la variación de un conjunto de datos respecto a la medida de tendencia central. No, generalmente tomamos como referencia a la media aritmética. Dispersión significa cuán alejados están los datos respecto de la media, ¿no? Y cuando yo digo alejados, pueden estar por encima de la media aritmética o por debajo de la media aritmética. Es evidente pensar que cuanto más alejados estén de esa media aritmética, decimos están más dispersos. Pero en cambio, cuando los datos están más cerca del valor central de la media, decimos entonces que hay mayor concentración. Y cuando hay mayor concentración, hay mayor homogeneidad entre los datos. Entonces, no lo olvides, homogeneidad quiere decir que hay mayor concentración, están más cerca a la media aritmética. Dispersos están más alejados de la media aritmética. ¿Ok? ¿Cómo medimos estas dispersiones o esta variabilidad? Hay muchas formas de medirla. Por ejemplo, tenemos la primera de ellas, a la desviación media. X1, X2, X3 son los datos correspondientes a una muestra. La desviación media va a estar dada por esta formulita. Usted observa acá la sumatoria de las diferencias, entre un valor y la media aritmética. Esta diferencia entre un valor y la media aritmética también se le conoce como desviación. Es una desviación, por eso se llama, ¿no?, desviación media, porque se divide entre n, que es el total de datos. ¿Ok? Eso cuando los datos son no agrupados. Recuerda que cuando son no agrupados, los datos están sueltos, no hay frecuencias. En cambio, mira, cuando los datos son agrupados, ya aparece la frecuencia, ya, ¿no? Porque precisamente, ¿no?, ya tenemos a los datos en tablas o en gráficos correspondientes. ¿Estamos? Veamos un ejemplo. Me piden hallar la desviación media de los pesos de 8 niños. Ahí están los 8 niños. Lo primero que hacemos es calcular ¿qué cosa? Su media aritmética. La media aritmética, ¿cómo lo calculamos? Sumamos todos los pesos entre 8, porque son 8 niños. 128 entre 8, eso me da 16. Esa es la media aritmética de los pesos. Luego calculo las desviaciones. Recuerda que las desviaciones eran las diferencias. Observa acá, 15 menos 16, 12 menos 16, 10 menos 16, 18 menos 16. Todas diferencias, pero en valor absoluto. Entonces, ¿el valor absoluto qué hace? Recuerde usted que lo convierte en positivo. Valor absoluto de menos 1 es 1, de menos 4 es 4, de menos 6 es 6, sucesivamente. Una vez que se hayan calculado los valores absolutos de cada uno de los datos, los sumas para calcular la desviación media. Lo sumamos y lo dividimos entre 8, porque 8 es el total de datos que hay. 26 entre 8, ¿cuánto vale? 3,25. Quiere decir entonces que la desviación media de este conjunto de 8 pesos, ¿no?, es igual a 3,25. Esa es la forma de calcular la desviación media. ¿Cómo vamos a calcular la varianza? Estamos hablando de varianza muestral, porque también hay varianza poblacional. Acuérdense que en estadística trabajamos con muestras para luego generalizar, ¿no?, a toda la población. Momentáneamente la varianza lo vamos a denotar con bar de x o un s cuadrado. La varianza de una muestra, x1, x2 hasta xn, denotado por este bar de x o s cuadrado, es el promedio de las desviaciones de los datos. Y si hablo de ese promedio, miren, es lo que está señalando la definición, entonces la media aritmética de las desviaciones. Solo un detalle, que como estamos trabajando con muestras, en el denominador se coloca n-1. Si se tratara de una desviación poblacional de toda la población, consideramos solamente n.
esa va a ser la variante. Entonces, mira, si yo tengo datos no agrupados, para datos no agrupados, no aparece la frecuencia. Acuérdate de ese detalle. No agrupados, no hay tablas, entonces no hay frecuencias. Simplemente la sumatoria de las desviaciones al cuadrado entre n-1. Y si quiero para datos agrupados, mi fórmula, ¿qué va a decir? Lo mismo, solamente que a las desviaciones al cuadrado se le multiplica ¿por quién? Por la frecuencia, por su respectiva frecuencia, dividido entre n-1. Estamos hablando de la varianza muestral. Una vez que se haya calculado la varianza, usted está en condiciones de calcular la desviación típica, llamada también desviación estándar. ¿Y qué es esto? Simplemente la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es decir, para calcular la desviación típica o desviación estándar, usted saca la raíz cuadrada a la varianza y listo, ya tiene a la desviación típica. Ahora, es importante precisar por qué se utiliza esto. Cuando trabajamos con varianza, las unidades están elevadas al cuadrado. Si, por ejemplo, mis unidades son pulsaciones por minuto, entonces tendría pulsaciones al cuadrado por minuto cuadrado. Y sabemos que eso no existe. Si hablo de pesos, voy a hablar de kilogramos al cuadrado. ¿Y qué es kilogramos al cuadrado? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo se arregla eso? Utilizando la desviación típica. Al sacar la raíz cuadrada, las unidades cuadráticas se eliminan y quedan igual a la de los datos. Por último, el coeficiente de variabilidad o coeficiente de variación, CB, es la razón que hay entre la desviación típica y la media aritmética. Ese cociente, esa razón se determina, ¿no? Me determina el coeficiente de variabilidad o coeficiente de variación. Hay que multiplicarlo por 100% porque en su interpretación siempre se va a hacer de manera porcentual. ¿De acuerdo? Se va a hacer de manera porcentual. Entonces veamos, mira los ejemplos, para que quede claro esto de las dispersiones. Tengo acá una tabla discreta, ¿de acuerdo? Discreta, no datos continuos, son valores enteros, son las notas, su respectiva frecuencia. ¿Qué hacemos primero? Necesito calcular la media aritmética, no lo olvides. Entonces calculo los X por F. 12 por 1, 12, 13 por 3, 39, 14 por 2, 28, sucesivamente. Sumo la sumatoria de los X por F, ¿cuánto vale? 302. Entonces con esto puedo calcular ¿qué cosa? La media aritmética. Agarre la calculadora. Vamos. Ensaye. Eso es. 302 entre 20. El tamaño de la muestra vale 20. 302 entre 20, ¿eso cuánto es? 151 sobre 10, ¿no? ¿Cuánto sería eso? 15,1. La media aritmética es 15,1. Puedes colocar por acá la media aritmética, esto de acá es 15, ¿qué? 15,1. Entonces, cuando calculas la varianza, ¿qué dices? Vas a decir tú lo siguiente, ¿no? 12 menos 15,1 elevado al cuadrado, más 13 menos 15,1 al cuadrado, más 14 menos 15,1 al cuadrado, más. Todos ellos multiplicados por su respectiva frecuencia, según la fórmula que acá observamos. ¿Cuánto vale eso? 45,8 entre 19. ¿Por qué entre 19? Porque la fórmula decía n-1 para muestra. 20 menos 1, 19. ¿Cuánto vale la varianza? 2,41. Recuerda, la desviación típica era la raíz cuadrada de eso. Raíz cuadrada de 2,41, 1,55. Y finalmente, el coeficiente de variabilidad será la desviación típica entre la media aritmética. 1,55 entre 15,1. Ya lo habíamos calculado la media. ¿Cuánto vale eso? 0,1026. Pero en porcentaje corremos la coma decimal 2 veces a la derecha. ¿Y qué decimos? Esto es igual a 10, ¿qué? 10,26%. Es decir, existe una variabilidad del 10,26% respecto de la media.